Hola, bienvenidos. En este vídeo vamos a ver los tipos de metamorfismo que encontramos en las rocas. Una vez visto qué es el metamorfismo, que son los cambios que se producen en la roca en estado sólido, no tiene que fundirse la roca, recordad. Los cambios pueden ser de tipo textural, estructural, mineralógico incluso. Unos minerales se pueden transformar en otros, estables a esas condiciones de presión y temperatura, se llaman minerales polimorfos. Y estos factores que comento son la presión, la temperatura y la presencia de fluidos, como ya sabéis. Bueno, entonces, en función de estos factores y el lugar donde se producen estas rocas, se hablan de distintos tipos de metamorfismo. Tenemos el dinámico o cataclástico, de contacto o térmico, metamorfismo regional, que es el más importante, y otros procesos metamórficos menos importantes, como por ejemplo metamorfismo de enterramiento, hidrotermal o metasomatismo y metamorfismo de impacto. Son menos importantes porque su extensión no es tan grande como la de los otros metamorfismos. Bien, el primer tipo se denomina metamorfismo dinámico o cataclástico y es aquel que se produce por esfuerzos intensos y se produce sobre todo en lugares como por ejemplo fallas y cabalgamientos. Las fallas pueden ser fallas inversas, donde el movimiento es en la misma dirección pero en sentido opuesto. Una falla, un trozo, un pedazo de la corteza empujaría en un sentido y el otro pedazo, el otro trozo en el otro sentido. Entonces, claro, habría ahí una intensa presión. También se produce en fallas transformantes o fallas de cizalla que se llaman, donde en medio de ellas, de las fallas que hemos dicho, se produce una especie de trituración por esa fuerza. Veis aquí las flechitas, esta placa iría para allá, esta para acá, y da lugar a unas rocas que se denominan brechas de falla, ¿de acuerdo? O si están muy trituradas se llaman milonitas. Esta es una brecha de falla que se produce entre este bloque que va en un sentido y este bloque que va en el otro sentido, ¿de acuerdo? Con lo cual este es un metamorfismo que se produce a muy alta presión y muy baja temperatura, claro. Siguiente tipo de metamorfismo es el metamorfismo de contacto, que se produce alrededor de una aureola magmática cuando hay una intrusión de magma, lo que denominamos un plutón. Según lo grande que sea el plutón, tendremos una aureola más grande o más pequeña. También en función de la masa de ese plutón, o sea, también es verdad que lo grande que sea, tardará más tiempo en enfriarse, con lo cual los efectos del metamorfismo serán más intensos. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hacen los cristales en esta aureola es recristalizar. Por ejemplo, una caliza que está compuesta por carbonato cálcico fundamentalmente, al estar sometida a esta gran temperatura, se reordenan sus elementos y forman cristales de calcita, formando una roca que ahora se denomina mármol. Este mármol es el que utilizamos en casa, en las bancadas de la cocina, en la fachada de los edificios, ¿de acuerdo? Mármol, ¿vale? Y los cristales se ordenan, como digo, de manera ordenada. Estas rocas, todas estas rocas que se forman alrededor de esa intrusión magmática y que forman parte de la aureola, se denominan rocas corneanas, ¿de acuerdo? Está aquí, corneanas. Con lo cual, bueno, se produce, como he dicho, en plutones, diques. Lo que pasa es que los diques, al ser tan pequeños, la aureola es mucho menor. ¿De acuerdo? Bien. Lugares de intrusiones de plutones, pues fundamentalmente zonas de colisión, zonas de subducción, donde este magma asciende por convección. Se entra en fusión en las partes internas de la subducción, asciende y alrededor de él se forman esas aureolas. ¿Y este magma qué será? Fundamentalmente de composición granítica. ¿De acuerdo? Aquí se abre un granito y rodeado pues por mármol o corneanas, como he dicho. Siguiente, metamorfismo regional, el más importante de todos. ¿Por qué? Porque ocupa grandes extensiones, ¿de acuerdo? Se produce en las zonas de colisión continental, donde hay una subducción o bien una obducción. Si hay una subducción, pues la presión será tan intensa y la temperatura también
que las rocas, cuando hay mucha presión, mucha temperatura y no hay fusión, formarán una nueva roca metamórfica. ¿Qué rocas metamórficas conocemos? Pues aquí tenemos las de muy baja presión a muy alta presión. Las de muy baja presión, pizarra, según nos adentramos en la corteza, más presión tendremos filita, más presión todavía, esquisto, y a una presión muy intensa, gneiss. Por encima del gneiss, por encima de más o menos de 800 grados, tendremos ya la fusión parcial de algunos minerales, sobre todo los minerales leucocratos, que son los que tienen un punto de fusión más bajo, son menos refractarios. Pues esos minerales se fundirán, como digo, y darán lugar a una roca que se llama migmatita, ¿de acuerdo? Que sería un poco la frontera entre el metamorfismo y el magmatismo. La presión aquí se denomina que es presión dirigida, o sea, hacia acá se ejerce una presión hacia acá, otra, pues esa presión es dirigida. Además también afectaría la presión litostática de la carga de los materiales que hay encima. Se denominan materiales suprayacentes, ¿de acuerdo? ¿Y qué temperatura habría? Pues estaría controlada por el gradiente geotérmico, sobre todo, que sabéis que es 30 grados por cada kilómetro. Asciende la temperatura 30 grados por kilómetro. A 10 kilómetros tendremos 300 grados. El metamorfismo el metamorfismo sabemos que empieza a partir de 200 grados centígrados, ¿vale? Siguiente tipo de metamorfismo de enterramiento. Es el metamorfismo que se da en la costa, en las zonas donde se llaman cuencas de sedimentación. Imaginad todas las costas que rodean un continente, si son costas pasivas, si no hay subducción, entonces lo que hará será los ríos, el agua y el viento ir arrastrando los sedimentos hacia la costa, se irán repartiendo y esto da lugar a lo que se llama una cuenca de sedimentación. También hay cuencas interiores, ¿de acuerdo? Cuencas continentales que se llaman. Bueno, y en este lugar, cuando hay una carga de sedimentos encima importante, tendremos un metamorfismo de enterramiento. Aquí es solamente por presión litostática de los elementos que hay sobre un punto en concreto, ¿de acuerdo? Este peso de los sedimentos, poco a poco lo que va haciendo es hundiendo toda la zona en lo que se llama subsidencia, ¿de acuerdo? Y se pueden acumular hasta 20 kilómetros de sedimentos, imaginad, 20 kilómetros. Si además aplicamos el gradiente geotérmico, pues se nos va a una temperatura que puede llegar hasta 300 grados, ¿de acuerdo? Y aquí estaría la roca que se forma. Sí que es verdad que sería un metamorfismo de grado bajo. Tendría lugar la presencia de arcillas o podríamos llegar a filitas. Las arcillas conservarían los fósiles, pero las filitas ya no. En las filitas desaparecen los fósiles. Presentan la pizarrosidad típica que da nombre a esta roca, a la pizarra, pero no conservaría fósiles, la filita. ¿De acuerdo? Este metamorfismo y los dos que vienen son menos importantes porque no abundan tanto como los tres anteriores, ¿de acuerdo? Este metamorfismo siguiente es el metamorfismo hidrotermal o metasomatismo. Se da en la zona sobre todo de dorsales oceánicas y en él entran fluidos externos a la roca inicial, con lo cual pueden aportar una serie de componentes, cloro, calcio, sodio, que no estaban en la roca inicial o no estaban tan abundantemente en la roca inicial. Este proceso de incorporación de elementos foráneos o alóctonos, también se llama, se conoce como metasomatismo, ¿de acuerdo? Y se produce, como digo, sobre todo en las dorsales oceánicas. ¿Son muy extendidas las dorsales? Sí, por supuesto, muchos miles de kilómetros, pero es una franja lineal que no es demasiado extensa, con lo cual se considera que este metamorfismo tampoco está tan extendido como los anteriores. Cuando sale un basalto y se metamorfiza de esta manera, se denomina metabasalto. O cuando sale un gabro se denomina metagabro, ¿de acuerdo? El prefijo meta significa que, bueno, ha habido un pequeño cambio en esa roca. ¿De acuerdo? Ha sufrido un pequeño metamorfismo.
El siguiente tipo es el metamorfismo de impacto, que se produce por el impacto, como digo, o la colisión de un meteorito, de un asteroide. Bueno, cuando está diferencia entre meteorito y asteroide. El asteroide está en el espacio, no se dirige todavía o no ha entrado en la atmósfera del planeta, y un meteorito sí que ha entrado ya, ¿de acuerdo? Con lo cual, lo que impactó contra el cráter de Chicxulub en México, que es un cráter similar a este, pero bajo del agua, es un meteorito, no es un asteroide, ¿vale? Cuando se produce esta colisión, da lugar, a un aumento repentino de la presión y la temperatura, y pueden fundir incluso algunos minerales. Después de eso, rápidamente se enfría, con lo cual tenemos una especie de cemento que sea de roca fundida, donde se incorporan trozos de roca que se ha roto por presión. A esta roca se le denomina impactita, ¿de acuerdo? Y aquí veis, pues eso, un cráter de impacto donde aquí, en este lugar, habrá impactitas. Bien, pues una vez visto esos tipos de metamorfismo, los 6 tipos, ya podemos más o menos hacernos una idea de dónde ocurre cada uno en la superficie terrestre, cuál es el factor predominante que los crea y a qué rocas dan lugar, ¿de acuerdo? Aquí tenéis una especie de resumen de los más importantes: dinámico, de contacto y regional. Y bueno, pues espero que os haya quedado claro, y nada, en el próximo vídeo seguiremos hablando de geología.